ya síndrome nefrótico, para terminar, y esto es un poco más corto, lo que quiero que se lleven de síndrome nefrótico, tenemos que tener claro cuando denominamos síndrome nefrótico. Para síndrome nefrótico vamos a tener 4 criterios. Uno de ellos es la proteinuria. Cuando decimos que es rango nefrótico, más de 3.5 gramos por día. 2. El otro criterio es hipoalbuminemia, disminución de albúmina, ¿no? Normalmente menos de 4. El otro criterio para decir, si yo cumplo estos 2 criterios, basta con que cumpla estos 2 criterios para yo decir que es un síndrome nefrótico, ¿ya? Esta proteinuria, ojo, es de 24 horas, ¿no? Ahora, edema, dislipidemia, son criterios que sí están dentro del síndrome nefrótico, sin embargo, podrían faltar, ¿ya? Si tú ves un paciente que tiene proteinuria más de 3.5 gramos con hipoalbuminemia, no lo dudas, y lo clasificas como un síndrome nefrótico. Si tiene edema y dislipidemia asociado, aún mejor, es un síndrome nefrótico puro, ¿ya? Pero si ves un paciente que no tiene estos dos, y solo tiene estos dos, igual, síndrome nefrótico. Entonces, lo que le quiero decir es que no pueden faltar estos 2 criterios para decir que es un síndrome nefrótico. ¿Ya? Eso tienen que llevarse. Ahora, ¿cuáles son las causas de síndrome nefrótico? Las causas pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿ya? Dentro de las causas primarias de síndrome nefrótico están cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, focálisis mentraria, membrana proliferativa, diabetes y amiloidosis. De estas, ¿cuáles son más frecuentes? Si decimos que es un síndrome nefrótico secundario, diabetes, ¿ya? Y si es un síndrome nefrótico primario, dependerá si es niño o si es adulto. Si es niño, cambios mínimos. Y si es adulto, la glomerulonefritis membranosa. Esto hablando de síndrome nefrótico primario. Causa de síndrome nefrótico secundario. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto a las causas. Ahora, la diferencia entre una y otra enfermedad se las he grabado también dentro de los temas de baja rentabilidad, como decía, está dentro de glomerulonefritis, ¿ya? Otra causa importante, síndrome nefrótico, bueno, que lo van a ver también en el tema que he grabado, es la nefropatía lúpica, ¿ya? Entonces, paciente joven de 30 años que viene con proteinuria, orinas espumosas, edema, hipoalbuminemia, ¿no? Y todavía les ponen ANA positivo, ya pues, ¿no? Es una nefropatía lúpica, que está haciendo un síndrome nefrótico. Ahora, ojo, no hay correlación de los edemas con la proteinuria, por eso les decía, puede haber una proteinuria masiva y no tener edemas, ¿ya? Y esto depende, ¿por qué? Por qué mecanismo de compensación. ¿Cuáles son las complicaciones que aparecen cuando el síndrome nefrótico es severo? ¿Ya? Entonces, estas complicaciones se dan básicamente porque hay una lesión glomerular, incremento de la permeabilidad, aparece la proteinuria. Esta proteinuria, ¿no?, hace que se pierda mucha cantidad de albúmina, ¿no?, sobre todo albúmina y finalmente proteínas. Entonces va a llevar a que el hígado, ¿qué pasa con el hígado? El hígado es quien va a tratar de suplir estos depósitos de albúmina, porque se está perdiendo por la orina. En su afán de producir más albúmina, produjo más lipoproteínas. LDL, triglicéridos, etc. ¿Qué empieza a haber? Hiperlipidemia o dislipidemia. ¿Por qué? Porque el pobre hígado trató de compensar esto, no pudo, y se le escapa, ¿no? Y dice, no puedo producir tanta albúmina, y se confunde y empieza a producir muchas lipoproteínas. Por otro lado, el edema. ¿Por qué se da el edema, chicos? Hay 2 teorías, ¿no? El síndrome, la teoría del underfill y la teoría del overflow, ¿no? Entonces, la teoría del underfill o del overflow en realidad tiene que ver con la presión oncótica y otro con los canales de sodio, ¿no? Entonces, para explicar la teoría del underfill, primero tenemos que ver que cuando se pierde albúmina,
¿ya? Entonces, una de ellas es el Landerfield, ¿no? Entonces, cuando se pierde albúmina, ¿qué va a pasar dentro de la luz? Esta es la luz o el vaso sanguíneo. Hay albúmina bajita, va a haber una disminución de la presión oncótica, ¿ya? La albúmina nos daba una presión denominada presión oncótica que hacía que el líquido se quede aquí adentro. Pero cuando la albúmina cae, aquí van a jugar dos presiones, ¿no? Presión oncótica y presión hidrostática. Entonces, cuando la presión oncótica cae, el agua que estaba dentro del vaso sanguíneo sale al espacio intersticial. ¿Ya? Sale al espacio intersticial, de modo que se generan los edemas. En conclusión, ¿por qué se dan los edemas en síndrome nefrótico? Por disminución de la presión oncótica. Esta es la teoría del Landerfield. Y la teoría del overflow, que es la otra que a veces preguntan, se da por una alteración en los canales de sodio. ¿Qué pasa? Dice que hay mayores receptores o mayores canales de sodio activados a nivel glomerular, que ya hemos visto, pero a nivel tubular, que hemos visto que son un montón. Entonces, estos receptores de sodio actúan más rápido, de modo que reabsorben mayor cantidad de sodio. Y a diferencia del otro, el problema no es la albúmina. Aquí, como el sodio jala agua, hay mucha agua dentro del vaso sanguíneo. Entonces, esto hace que incremente la presión hidrostática. Igual, no disminuirá la presión oncótica, pero aquí la presión hidrostática ha aumentado tanto que no soporta, esto se hincha y empieza a extravasar agua hacia el intersticio. Y se genera edema también. ¿Ya? Pero ustedes en sí acuérdense que el edema aquí se produce por disminución de la presión oncótica por la caída del albúmina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué también esa hipoproteinemia va a llevar también una disminución del volumen plasmático efectivo? ¿Y por qué habría disminución del volumen, doctora? Si el paciente veo hinchado, si está bien, está hinchado, le tomas la presión 80-40, 60-40, el paciente chocado. ¿Y por qué se explica eso? Por esto, por la teoría de Landerfield. Porque como ves, el vaso sanguíneo, ¿no? Hay una disminución de presión oncótica y todo el líquido se está yendo hacia afuera. Entonces, el volumen sanguíneo efectivo, o sea, la sangre aquí, está muy reducida. De modo que esos pacientes incluso pueden chocarse, ¿no? Si hay demasiada hipervoluminemia. Ahora, la disminución, puede haber disminución de inmunoglobulinas, complemento, titromina 3. ¿Y por qué se da esto? Porque hay mayor filtración. Está tan dañada la barrera del filtrado glomerular, que no solamente se está filtrando albúmina, ya se están filtrando moléculas mucho más grandes, como inmunoglobulinas, complementos, antitrombina 3, y por eso estos pacientes tienden a ser fenómenos embólicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace con estos pacientes? Se anticoagula, se les da LIP, entonces de acá viene el tratamiento, ¿no? ¿Qué haré con un síndrome nefrótico, doctora? ¿Le daré agua? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le puedo dar agua a un síndrome nefrótico? ¿Tengo que hidratarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hidratarlo? ¿Qué pasaría si lo hidrato? El paciente está con sobrecarga, ¿no? Exacto, va a formar más edema. ¿Por qué va a formar más edema? Porque la presión oncótica está en el piso. Si yo tengo un albúmina en 1, todo lo que le dé de agua se va a ir al extravascular, se va. Voy a hinchar más a mi paciente, lo voy a chocar más, y de hecho, por sobrecarga hídrica, ese corazoncito va a ser falla, un síndrome cardiorrenal tipo 3, al final el paciente se muere, ¿no? Entonces, no puedes hidratar a tu paciente, tienes que restringir líquidos. 1. 2, ¿qué más haré con este paciente? Respecto a la hiperlipidemia, ya sabemos por qué se produce, tendré que dar, ¿no? Estatinas, por ejemplo, ya. ¿Puedo anticoagularlo? Sí. Si pido un perfil de coagulación, veo que está alterado, o finalmente, de manera profiláctica. Ya, sí se anticoagula. Ahora, respecto a los edemas, tengan cuidado, ¿no? A un paciente obviamente, con sobrecarga hídrica, si lo puedes, le darías furosemida, ¿no? Tienes que empezar a fundir edemas. Por términos de examen, le das furosemida, ¿no? Pero por términos de la práctica clínica, la vida diaria, tengan cuidado porque acuérdense que esos pacientes tienen disminución de volumen plasmático, siempre controlando su presión, ¿no? Entonces, viendo eso. Ahora, ¿qué pasa si tienen un síndrome nefrótico?
Sí, chicos, enfermedad renal crónica sí se puede asociar a disfunción sexual, y eso también, eso es cierto. Ahora, en síndrome nefrótico y hipocomplementemia, ¿qué pasa si ustedes encuentran un síndrome nefrótico con complemento bajo? La primera posibilidad, membrana proliferativa. De eso no se olviden, ya es pregunta de examen. Otra causa importante, ¿no?, de síndrome nefrótico con complemento bajo, lupus, glomerulonefritis, exacto. Post-estreptocócica también te puede llevar a hacer disminución de complemento. Pero algo que más que membrana proliferativa, podría venirles una pregunta con lupus, ¿ya? O post-estreptocócica, que es algo frecuente en niños. Entonces ya sabemos de dónde viene la nasarca, los embolismos, las infecciones, ¿no? Porque se están filtrando inmunoglobulinas, pueden hacer falla renal aguda. ¿Por qué creen que haría falla renal aguda un paciente con síndrome nefrótico, chicos? Por disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Efectivo. Exacto, una prerrenal, ya alguien lo dijo por ahí. Muy bien, están atentos. Dislipidemia, puede ser tubulopatías, alteración en los iones cutáneas y a nivel, bueno, sobre todo a nivel cutáneo se refiere a edemas, ¿no? Y de los iones, por la falla renal aguda, finalmente es hipercalemia y hiponatremia. Ahora, ¿cuándo se biopsia un síndrome nefrótico? ¿Cuándo biopsiarían un síndrome nefrótico? ¿No? Cuando es un síndrome nefrótico del adulto, ¿no? Cuando es un síndrome nefrótico en el niño, cuando hay sospecha de amiloidosis, cuando hay diabetes mellitus sin retinopatía en alteración. A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuándo sospecharían ustedes que el paciente tiene amiloidosis? ¿No? Sobre todo pacientes que hacen edemas muy severos, que hacen proteínas bastante masivas y generalmente tienen un antecedente, ¿no? En nuestro país, muy frecuente antecedente de tuberculosis. Ellos pueden hacer síndrome nefrótico por amiloidosis. Y ellos también hacen hipotensiones muy, muy severas, ¿no? Que no suben ni siquiera con vasoactivos. Ahora, pacientes diabéticos, ustedes saben que paciente con nefropatía diabética va a ser un síndrome nefrótico. Ya. Entonces, ¿biopsiarían a una nefropatía diabética? No, pues, ¿no? Si ustedes preguntan al paciente, le digan, ¿cuántos años de diabetes tiene usted, señor? ¿Usted es diabético? Sí. Ya. Entonces, ves que tu paciente orina con espuma, tiene proteinuria, edemas, todo para síndrome nefrótico. Doctora, a mí me han diagnosticado diabetes hace 2 años. Ya, puedes dudar un poco del tiempo de diagnóstico, tal vez ha sido más, el diagnóstico ha sido tardío, puede ser, pero 2 años. Normalmente para que haya alteración a nivel renal con diabetes, tienen a pasar 10 a 15 años, ¿no? Entonces, si el paciente, y se acompaña generalmente a retinopatía. Entonces, si ustedes ven que el paciente tiene diabetes de larga data, y encima tiene retinopatía, ¿no? Entonces, ahí tendrían que, pues, simplemente dicen, este síndrome nefrótico es por diabetes, y no necesitas biopsiarlo porque sabes la causa. Pero si el paciente que tiene diabetes de 2 años no tiene retinopatía, ni alteraciones urinarias previas, tendrías que biopsiarlo. ¿Por qué? Porque tienes que buscar todas las otras causas que hemos visto ya de síndrome nefrótico, ¿no? Cambios mínimos, membranosa, focal segmentaria, membrana proliferativa, amiloidosis, etcétera, ¿no? ¿Y cómo sabes cuál es cuál? O, bueno, te vas a guiar con la biopsia y finalmente con la clínica y el antecedente. Nuevamente, en el video que les grabé de temas de baja rentabilidad, ahí les explico más o menos cuándo pensar en una glomerulonefritis u otra, ¿no? Ahora, el síndrome nefrótico en el adulto, sobre todo cuando vemos que no es por diabetes. Y en los niños sí casi siempre hay indicación de biopsia. En verdad, ellos no hay generalmente indicación de biopsia porque casi siempre en ellos es cambios mínimos, ¿no? Entonces, eso va a depender exacto de la respuesta a corticoides, ¿no? Cuando hay corticoresistencia, realmente no responden ya 2 ciclos o más de corticoides, se tenía que plantear una biopsia para ver si finalmente es una focal segmentaria. Esto en el examen no les van a preguntar tal cual como indicación de biopsia, ¿no? Pero sí te pueden poner un caso de un diabético que no tiene mucho tiempo de diagnosticado y no tiene retinopatía. ¿Ya? Entonces, algo muy importante que me olvidé de mencionarles dentro del tratamiento, que ya hemos descrito lo demás,
dos cosas importantes que resaltar acá, fuera de lo que ya hemos descrito. Los YECAS, chicos, los YECAS van a actuar como tratamiento no solamente antihipertensivo, sino antiproteinúrico. ¿Y de qué manera? Los YECAS, hemos dicho que una falla renal aguda, no, pues, ¿no? Porque el paciente estaba con hipovolemia, podía ser una hiperrenal aguda. Pero si tu paciente tiene síndrome nefrótico y no está haciendo falla renal aguda, porque, acuérdense, si hay disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Pero al disminuir el volumen sanguíneo hay mecanismos de compensación. Está compensado tu paciente, ¿ya? Y muy bien, como por ahí dicen, los YECAS van a disminuir esa presión a nivel del glomérulo. Si disminuyen la presión glomerular, van a evitar ese remodelado a nivel de las arteriolas o de los capilares glomerulares, llevando así a una recuperación de la barrera de filtración, ¿no? Y evitando que se filtren más proteínas. De modo que los YECAS van a actuar como antiproteinúricos. Si les ponen el caso clínico y ya ha venido que un paciente viene, te pintan todo el cuadro de un paciente nefrótico o finalmente un paciente que tiene proteinúria en cualquier rango, ya más de 100, puede ser. Proteinuria normal. ¿Cuánto es lo normal de proteinuria? Hasta 150, ¿no? 150 miligramos en 24 horas es lo normal. De 150 miligramos a 3.5 gramos, ¿cómo denominamos esto? Proteinuria significativa, ¿ya? Y más de 3.5 gramos, y ustedes saben que eso es síndrome nefrótico. Entonces, los pacientes que hacen proteinuria, es decir, más de 150 miligramos en general, y sobre todo, obviamente, si tienen síndrome nefrótico, tienen que dar un antiproteinúrico. ¿Y cuál es el antiproteinúrico que van a dar? YECAS o ARA2, idealmente YECAS, ¿ya? Siempre controlando que tu paciente no vaya a fallar renal aguda, eso es muy importante. Ahora, eso con la indicación de YECAS como antiproteinúrico. Obviamente, y ha venido, les decía esta pregunta, paciente que viene con hipertensión, ¿no? Además, se encuentra proteinuria de 3 cruces en orina, edemas, ¿no? ¿Cuál sería el antihipertensivo de elección en este paciente? Y te ponen nifedipino, te ponen alfa-metildopa, ¿no? Y te ponen YECAS, te ponen, no sé, enalapril o losartán, YECA o ARA2. ¿Cuál sería el tratamiento antihipertensivo de elección en ese paciente que tiene proteinuria? Los YECAS. Ojo, para que ustedes puedan usar YECAS, la tasa de filtrado, tiene que estar en más de 30. Eso es una condición importante. Si ustedes ven que tu paciente no tiene una tasa de filtrado de más de 30, no pueden darle YECAS. Ojo, ¿eh? No está totalmente contraindicado, ¿ya? Pero en términos de examen, sí. Entonces, acuérdense, tasa de filtrado más de 30 para que puedan dar YECAS. Porque si es menos, los YECAS van a ser más nefrotóxicos, ¿ya? Si tu tasa de filtrado es de menos de 30, en realidad tienes más antihipertensivos que puedan actuar como los calcio antagonistas, ¿no? Pero para disminuir proteinuria ya no te debería mucho. Podrías usar los riesgo-beneficio, como les digo, en la práctica clínica nosotros sí usamos YECAS en menos de 30. Pero por términos de examen, no, ¿ya? No se confundan. Simplemente ustedes, ya vamos a dejarlo ahí, tasa de filtrado de más de 30 para que puedan usar YECAS. Ahora, para que puedas, el potasio no hay un nivel exacto. En realidad tú tienes que ir monitorizando tu potasio. Es una muy buena pregunta. ¿Qué tienes que monitorizar cuando das YECAS? Tu creatinina y tu potasio, ¿no? Porque sabes que se te puede hacer falla renal aguda y por otro lado sabes que te va a producir hipercalemia. Pero entonces para eso le pedirás controles cada 2 semanas, ¿ya? Y ojo, en niños siempre dar corticoides, ¿ya? Siempre dar corticoides. Ahí no hay biopsias, ¿ya? Siempre dar corticoides. Obviamente, si ya no responde a los corticoides al segundo o tercer ciclo de corticoides, recién podrías plantear una biopsia. ¿Pensando en qué? ¿No? Pensando en que no necesariamente sea pues una glomerulonefritis de cambio